Buenos días, hermanas y hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Qué bueno. Bueno, pues este es el tema número 2 de nuestro Congreso de Mujeres, que tiene por título, ¿cómo se llama? La esposa excelente. Muy bien. A este tema le he puesto la responsabilidad de la esposa. Acompáñenme, por favor, con su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 10. Génesis 1:10. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí, Señor. Por mis hermanos, gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra al único Dios vivo, verdadero, el único digno de recibirla, Señor. Te ruego, mi Dios, que tu palabra sea la que se hable el día de hoy y que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos ser no oidoras olvidadizas, sino hacedoras de tu verdad. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Te rogamos que así sea, Padre, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestro corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí podemos ver en Génesis la creación, cómo nos empieza el Señor en la palabra a mostrarnos cómo fue creando todo el universo, ¿no? Todo lo que se ve. Y hay varios versículos, desde el 10, por ejemplo, cuando nos dice, cuando ya forma la tierra, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y después que dice, y vio Dios que era bueno. Sigue después, en el 11, crea la hierba verde y los frutos, los árboles, los frutos, las semillas. Y en el 12 también dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Del versículo 13 al 17 sigue con la creación, crea las lumbreras, dice que la expansión de los cielos, y en el 18 dice, y para señorear en el día y la noche, hablando de las lumbreras, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. En el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Después en el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 31 de Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí podemos ver cómo cuando Dios fue creando todo, Él decía que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Después de que crea al hombre y a la mujer, contempla su creación y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Más adelante, en el capítulo 2, de ahí mismo de Génesis, Dios, cuando nos está narrando a detalle la creación
del Edén y cómo pone al hombre en el Edén. Vemos en el capítulo 2, versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vámonos hasta el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en el versículo 18, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, no dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vimos cómo el Señor, cuando nos está narrando en este capítulo acerca de su creación, cómo ve Él que no era bueno. Él veía toda la creación y dijo: es bueno, es bueno, es bueno, todo lo que iba viendo. Cuando hace al hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando crea a la mujer de la costilla de Adán, dice: ya es buena la creación, bueno en gran manera. Una vez creada la mujer, dice el Señor: es bueno en gran manera. Aquí las palabras de este versículo nos resaltan la necesidad que tiene el hombre de una compañera. No había encontrado en la creación una compañera que fuera idónea para Adán. Tenía que ser una mujer tomada de Adán, una ayudadora, una igual. Él estaba incompleto, sin alguien que lo complementase. ¿En qué? En el cumplimiento de la tarea que Dios le había dado. ¿Cuál era? Está en Génesis 1:28. Llenad la tierra y sojuzgarla. Él necesitaba una compañera, una ayuda idónea. ¿Para quién? Para Adán. Una ayuda idónea para él. Ya la hermana Diana nos explicó muy a detalle lo que significa una ayuda idónea. Solo les quiero decir que esa ayuda idónea igual no sugiere la idea de inferioridad, sino que idónea, como nos lo decía, quiere decir adecuado, correspondiente a, apropiado. Es decir, la mujer debe ser una ayudante, una ayuda que corresponde a su hombre, porque eres la ayuda idónea de tu hombre, no de otros hombres, de tu hombre. Y lo ayudas a cumplir la tarea que Dios le ha encomendado, que jamás él podría hacer por sí solo. Necesitaba una ayuda. Juntos, mujer y hombre hacen un equipo para lograr con el Señor el propósito diseñado para ellos. Ella es la verdadera ayudadora que necesita el hombre, no la tecnología, no su secretaria del trabajo, no un amigo. Eres tú, porque Dios es el papel que te ha dado desde el principio. Ayuda idónea. ¿Para quién? Para tu marido. No eres ayuda idónea de otras personas, eres de tu marido. Para eso fuiste diseñada. De esa manera, para que tu varón cumpla las responsabilidades que Dios le ha dado en el mundo y en su hogar. Ahora, el tema del congreso es la esposa excelente, la ayuda idónea, excelente. Esa ayuda
idónea como Dios la ha definido. Y con solo el título, esposa excelente, ¿quién se les viene a la mente? La mujer virtuosa, ¿no? De Proverbios 31, y es lo que ya veíamos también con la hermana Diana. Ahí cómo describe a una mujer que es realmente esa esposa excelente, madre excelente, una mujer temerosa de Dios. Pero, ¿quién ha leído este capítulo? A ver, levante la mano, de Proverbios 31. Sí, muy bien. ¿Y quiénes de todas ustedes, no levanten la mano, pero quiénes lo han declarado irreal, imposible? Viendo a lo mejor tu pasado, viendo tu presente, viendo tus recursos, viendo tu situación, has dicho, esto no es posible. Esto suena muy romántico y muy bonito, pero es solamente escrito. Es imposible vivir y llegar a los estándares de esa mujer. Si es así, hermana, si eso ha pasado por tu mente cuando tú lo lees, cuando ves las características de esta mujer y dices, esto es imposible para mí, quiero decirte que has estado entonces viviendo dependiente de ti misma para poder desarrollar este tipo de vida. Es porque no reconoces que tu suficiencia queda en manos de Dios. Y que llegar a este tipo de persona, a una mujer virtuosa, a una esposa excelente, a una verdadera ayuda idónea, es producto solamente de una relación íntima y personal con Dios. De otra manera, con tus recursos, con tu suficiencia, con tus medios solamente vas a estar abrumada, vas a estar entristecida, vas a estar desanimada y te vas a sentir miserable. Esa es la verdad. Y es que te voy a decir que a veces tenemos una opinión alta de lo que son nuestras responsabilidades, un excesivo sentido del deber, de lo que tenemos que hacer. Creemos muchas veces como que nos sentimos impulsadas a hacer cosas para ser esa ayuda idónea, esa esposa que según tú tienes que llegar a ser, queriendo impulsarnos como a la perfección sin ni siquiera saber lo que eso significa. Todo lo que sabemos es que debemos y sin embargo nunca podemos alcanzar esa meta. Y cuando ves que no llegas a la meta y dices, no puedo, no es para mí, te sientes fracasada, te derrumbas, te frustras y luego otra vez te vuelves a reanimar y dices, sí, lo voy a lograr, y otra vez, y te vuelves a enfrascar en ese hacer para poder llegar a ser, y vuelves a comenzar. De hecho, puede ser que llegues hasta considerar las obras como parte de una actitud hacia Dios. Y mira, hacer cosas y proponerte cosas buscando ser una mujer virtuosa no es malo. No es malo en sí, pero no es el plan de Dios, la forma establecida por Dios. Digamos que estás empezando por el final. ¿Por qué te digo esto? Porque la vida cristiana no se vive del exterior al interior, sino del interior al exterior. ¿Sí me estoy explicando? Mira, vamos al Salmo 128, 1. Salmo 128, 1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Le está hablando a los varones. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahí, ¿cómo dice que va a ser la mujer? Como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, como vid que lleva fruto. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ahí el Señor Jesús nos habla ampliamente de que debemos estar unidos al Padre para que llevemos fruto, que debemos estar unidos a Él, que Él es la vid, el Señor Jesucristo, y que nosotros somos los pámpanos, que adheridos a Él, unidos a Él,
vamos a dar fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, en ese mismo capítulo 15. Ahí está diciendo que cuando nosotros producimos ese fruto espiritual, los que nos rodean igual van a poder ver el poder y la gloria de Dios manifestadas en nuestra vida. Y es por eso que les decía que a lo mejor estábamos empezando al revés, estábamos empezando en hacer las cosas antes de irnos a lo principal, al origen, al corazón, a estar unidos a la vid. Mira, en la clase de familia que Dios quiere, la esposa y la madre debe preocuparse más en ser que en hacer. Antes de ponerte a hacer, preocúpate por ser, más en lo que eres que en la forma en que haces algo. La conducta cristiana tiene sus bases en el carácter cristiano. Por eso, el impacto que tienes para Dios, la ayuda que prestas a otros, a tu familia, depende de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Todos tus esfuerzos que hagas por ayudar a tu esposo van a ser en vano si no manifiestas el carácter de Cristo en tu vida, es decir, la realidad de Cristo en ti. Dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y fruto, entonces se refiere, lo que ya les decía, a reflejar ese carácter de Cristo en nosotros. Nuestras actitudes, nuestras conductas reflejan la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, esa capacidad de dar fruto es el resultado entonces de la vida de Cristo en ti. Dice que debemos permanecer. Para eso, permanecer significa mucho, significa, para empezar, pues nacer de nuevo, nacer del Espíritu, mediante el arrepentimiento y la fe. Después crecer en el conocimiento de la palabra y perseverar en la fe, obedeciendo, teniendo comunión con Dios, afirmándonos a través de las pruebas, de la disciplina, restaurarte por medio de la palabra y seguir avanzando. Ese es permanecer. Sin permanecer, nadie puede dar fruto. Sin permanecer en Cristo, claro. Por eso es que entonces yo te decía que ser una esposa excelente, más que enfocarnos en hacer, primero es enfocarnos en ser, ¿sí? La esposa que da fruto es una mujer que teme a Dios, que tiene a Dios como el centro de su vida, que tiene un concepto grande de quién es Dios, un concepto bien centrado, bíblico, verdadero, no ilusorio, no lo que tú crees, el romanticismo, ay no, Dios es bueno, Dios me lo va a permitir, Dios es, no sé, no, o sea, bíblico, bien centrado de lo que Dios es, del Dios vivo y verdadero, y a quien esa mujer le tiene un temor reverente. Para ella, Dios es una poderosa realidad, Él es su todo, su fuerza, Él es su poder, Él es quien la anima, quien le da gozo, quien la consuela, quien le da esperanza. Él es su consejero, Él es todo, Él es el que llena todo en esa mujer. Entonces, más que el secreto de una vida fructífera sea que eres una mujer multitareas, que todo puedes hacer, que mientras le estás abrochando a tu hijo los zapatos, también puedes estar barriendo y al mismo tiempo estás preparando la cocina y muchas cosas, ¿no? De eso, bueno, el mundo dice que así somos las mujeres, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas a la vez. Más que eso, más que tu fuerza de voluntad, más que tu hermosura probablemente, más que la situación en la que te encuentras, el contexto en tu casa, más que tus habilidades que puedas tener, más que tus dones naturales, a lo mejor más que tus hijos excepcionales o que la comodidad o la situación que te puede dar
tu esposo o tu condición en la que estés. Más que eso, esa vida fructífera de una mujer brota entonces de una relación firme, profunda con Dios. Y quiero que eso lo consideremos muy bien, porque ese es el centro, de verdad, de ser una esposa excelente, de una comunión íntima con el Señor. ¿Y cómo podemos tener una comunión íntima con Dios? Miren, en el Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? En su lugar santo, perdón. Versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón. Puro de corazón denota, quiere decir, veía un comentarista, dice, no denota una perfección exenta de pecado. Ese no es un puro de corazón, el que no tiene pecado, sino más bien la integridad básica, fíjense, de la motivación interior y de la conducta exterior. Entonces, ¿cómo tenemos esa relación con Dios? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para acercarnos al Señor? ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí esta mañana? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué quieres ser una esposa excelente? A lo mejor para que escuche tu marido y para que venga y para que él cambie, o no sé, ¿qué motivas? ¿Qué es lo que te motiva a tener esa comunión con Dios? Porque eso se va a manifestar en una conducta exterior. Entonces, de inicio debemos estar seguras que el deseo de nuestro corazón es para glorificar a Dios, y que no sea un deseo incorrecto, un deseo pecaminoso. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. En la carta a los Efesios dice que nos debemos de cuidar de ¿quién? De la carne, del mundo y del diablo. No son nuestros enemigos que nos pueden hacer caer. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que se cuidara de sí mismo. Debemos de cuidarnos de nuestra carne. En Jeremías 17:9 es un versículo muy conocido que todo el mundo nos sabemos. Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, nosotras como esposas debemos de ver las motivaciones de nuestro corazón como primer punto, antes de ver lo que tenemos que hacer como esposas excelentes. Y esas motivaciones tenemos que ver que no tengamos cuestiones que probablemente han llegado a ser hasta un ídolo en nosotras. Por ejemplo, una esposa puede anhelar en su corazón con muchas ganas que su esposo la trate cariñosamente o que la trate con romanticismo, y ese es un anhelo válido, pero que muy fácilmente puede llegar a ser un ídolo en tu vida. Cuando una esposa se enfoca en el deseo de que su esposo, por ejemplo, se porte de cierta manera, probablemente ella se va a sentir muy frustrada, desilusionada, porque está teniendo mal su enfoque. Lo que ella necesita es enfocarse en darle la gloria a Dios, no en que su esposo sea de cierta forma. Y a lo mejor toda su vida cristiana y todo su entorno solamente está enfocado en eso, en cómo es el esposo, no en que su vida le dé la gloria a Dios. El problema aquí, entonces, es que nuestro corazón lo pongamos ahí, por ejemplo, en el romance, en los sentimientos, en vez de poner nuestro corazón en darle la gloria a Dios, en que nuestra vida le sirva, le adore, en que tengamos un corazón de servicio para Dios. Y ese corazón de servicio obviamente es las 24 horas del día en casa. No estoy hablando de un servicio de aquí en la iglesia.
Ese es el problema, cuando ese anhelo de tu corazón se convierte ya en un ídolo, porque está por arriba del Señor, por arriba de que tu vida le manifieste la gloria a Dios. El Señor quiere que nuestra adoración y nuestra devoción sea entera de nuestro corazón. Él no comparte su gloria con nadie, no quiere ídolos. Él quiere que nuestros pensamientos, nuestros motivos estén enfocados solo en glorificarle a Él. Él debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro refugio. En Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, los ídolos no solamente son los ídolos de la Iglesia Católica, eso lo debemos de tener claro, porque a veces decimos ídolo, no, nosotros no, eso ya lo dejamos atrás, pero no es así. Ten cuidado de que tu corazón, lo que está en la motivación de tu corazón sea que tu vida le dé la gloria a Él, que Él sea el todo en tu vida, que no haya nada que esté teniendo tanto en ti que te haga caer en la idolatría. Ten cuidado. Aquí la pregunta es entonces, ¿en qué está enfocado tu corazón? ¿Qué es verdaderamente importante para ti hoy, hermana? Puede ser que tu esposo sea cariñoso, que te trate muy especial, que él se anticipe a todas mis necesidades sin que tenga que pedírselos, que ya se aplique más, hermana, porque la verdad es que no entiende, no me entiende. O que no lastime mis sentimientos, que ya no sea áspero, y lo tienes eso, y todo está enfocado que no sea áspero. O que tome su papel de autoridad ante sus hijos, porque de plano que no hace nada bien. Y eso lo tienes, y que tome su papel de autoridad, y que tome su papel de autoridad con mis hijos. O qué tal que el anhelo de tu corazón sea que yo conozca la palabra de Dios y la obedezca, que le busque de todo corazón, que yo tenga siempre una actitud de contentamiento, de gozo, de agradecimiento por lo que Dios está haciendo en mi vida, a pesar de mis circunstancias. Que Él, o sea, que Dios pueda usar mi vida para su gloria, sin importar mis anhelos, que yo pueda llegar a ser la ayuda idónea que mi esposo necesita para cumplir el propósito que Dios ha establecido para él y juntos como matrimonio. Eso sería un anhelo correcto, un anhelo correcto delante de Dios, donde quieras tú que Él sea glorificado en tu vida. Si Dios te ha mostrado que hay un deseo en tu corazón que está por encima de Dios, se llama idolatría, y tienes que arrepentirte y buscar a Dios con un corazón puro, con integridad. Entonces, hermana, que tu meta sea agradar a Dios, no lograr tu felicidad personal. ¿Sí? ¿Sí, hermanas? ¿Están despiertas todavía? Ok. Bueno, ahora, derivado de esta relación profunda con Dios, una esposa conoce y entiende que tiene responsabilidades que el Señor le ha dado como una ayuda idónea, como una esposa, como una madre. Ahora sí, entonces, podemos ver esas responsabilidades de la esposa, pero sabiendo que las debemos de cumplir no por hacer, sino que el anhelo de nuestra vida sea glorificar al Señor. Esa es la diferencia. Todo lo que a continuación les voy a dar, no debemos de perder de vista esto que acabamos de ver, que la motivación de tu vida, y perdón que sea reiterativa, pero es necesario, es que sea glorificar al Señor, ¿sí? No al revés. No primero hago sin importarme si le agrada a Dios lo que hago o sin importar cómo está mi corazón. La vida cristiana no es así. Las obras de la vida cristiana son fruto de una vida íntegra, de una comunión con Dios. Entonces viene el fruto, pero es diferente las obras que nacen de un corazón que está incorrecto delante de Dios. Y dentro de eso incluye todas las responsabilidades que como esposa tenemos. Una esposa y madre que teme a Dios, entonces, es una mujer que es orientada a la familia.
Podemos ver, por ejemplo, ahí en Proverbios 31, otra vez regresando a la mujer virtuosa, que esa mujer cómo cuidaba de manera de verdad excelente a su familia. Y estaba totalmente dedicada a la familia como si fuera su ministerio número 1, no el 2, ni el 3, ni el 4, no ni las horas que me sobren, sino era su ministerio principal porque lo entendía, que era el lugar que Dios le había puesto. Una esposa que es ayuda idónea, es organizada y trabaja muy duro para mantener su hogar con el menor desorden posible. También crea un ambiente optimista y alegre en su familia. ¿Y saben qué? Dios le ha dado a la mujer el hogar como si fuera su terreno, como si fuera su lugar, su ámbito, que le corresponde a la esposa conservar. Ese es lo más grande que el Señor le ha dado a la esposa, y es una responsabilidad bien importante que tenemos como esposas, como mamás. Y desgraciadamente en estos tiempos, ese tema pues obviamente ya lo sienten que está desactualizado, ¿no? Si la mujer no está en casa, pues entonces ¿cómo va a tener un hogar cuidado? Ustedes díganme, no se puede, a control remoto no se puede. Dios ha establecido que la esposa sea cuidadosa de su casa. Y su palabra, ¿cuántos saben que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos? Él no cambia, la gente cambia, la sociedad cambia, las modas van y vienen y cambian sus maneras de pensar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y muy peligrosos y que apenas empiezan y que se van a venir peor. Y Dios nos ha llamado a ser cuidadoras de nuestra casa. La palabra de Dios siempre va a permanecer sobre cualquier situación, sobre cualquier idea, sobre el mundo, siempre va a permanecer, porque todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Miren, acompáñenme a Tito 2:4. Tito 2:4 dice, el apóstol Pablo le está dando instrucción a Tito y le dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Está hablando de las mujeres grandes. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está, no está inventado. Dios así lo establece. Las mujeres deben de ser cuidadosas de su casa. ¿Y exactamente qué es ser cuidadosa de su casa? Bueno, viene de una palabra en griego que es oikorgos, que significa cuidar una morada, un hogar o una casa. Es alguien que guarda la morada o es una que conserva la casa, o sea, que trabaja para la casa, que guarda la casa, que la conserva. Si no estás en tu casa, ¿cómo la vas a cuidar? No solamente está hablando de hacer quehaceres domésticos, es un significado mucho, pero mucho más amplio ser cuidadores de nuestra casa. ¿Qué implica ser cuidadora de tu casa? Para empezar, sí, lo que viene a tu mente, que podría ser lo más básico, es el orden y la limpieza. Mira, hermana, a no ser que Dios específicamente te muestre otra cosa, a tu marido y a ti, es responsabilidad de la esposa mantener el orden en el hogar, que todo esté orden y organizado. No quiere decir que el marido y los niños no puedan ayudar. Sí, está bien que colaboren, pero la responsable eres tú, y eso te debe de quedar claro. El caos y el desorden crean un ambiente de tensión en tu hogar y de contención. Una esposa debe planear cómo mantener su casa bien ordenada, limpia, cómo estar organizada en la compra de provisiones, en la preparación de la comida, de la ropa. Todo eso le corresponde a la esposa. Una esposa debe ser eficiente entonces en todo lo que hace dentro de la casa, hablando del orden y la limpieza. No puede perder su tiempo ni tampoco puede ser perezosa, hermana. Si eres una mujer perezosa, con todo respeto te digo que te debes arrepentir.
Una mujer perezosa, a lo mejor es alguien que también dices, no, yo siempre estoy haciendo algo, sí, de veras, pero está involucrada en otras actividades que son autocomplacientes. Por ejemplo, leer, no la Biblia, supongo, si no, no la harías. Ver televisión, a lo mejor te avientas toda la barra matutina, ¿no? A lo mejor ves y luego le sigues con los noticieros y luego la comida, las camas, a lo mejor te la pasas en el Face con tus amigas, a lo mejor te vas a desayunar, a lo mejor te la pasas en el WhatsApp con tus amigas, a lo mejor viendo el internet o jugando, está de moda también, o jugando videojuegos, ¿no? Ahí con tu teléfono y se te pueden ir las horas y estás descuidando tu casa, estás descuidando lo que Dios te dio, platicando por teléfono con tus amigas o con tus familiares. Yo te pregunto, ¿una actitud así glorifica a Dios? ¿Tú qué piensas? No, ¿verdad? Ahora, cualquier creyente puede arrepentirse de su pereza. Claro que sí. ¿Y con la ayuda de Dios puedes llegar a ser disciplinada? Sí, sí es cierto. A todas, de verdad, Dios nos trata de manera diferente. Y miren que Dios hasta a veces te pone ejemplos que… O sea, tú ves la vida de otras personas, que no voy a decir de quiénes porque van a decir, ay, qué bárbara, pero de verdad que ves la vida de personas que cómo Dios los forma y los lleva más en cuanto al orden, a la disciplina, y son testimonio para nosotros. Y dices, sí, así debe de ser. Ese es un fruto, pero no es el hacer por hacer, que eso no se nos olvide, lo que vimos al principio. Es fruto de una relación íntima con Dios, de dejarte moldear, de avanzar, de crecer en el conocimiento de Dios y de hacer. Ahora, ya dejamos a las perezosas. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo también es malo, y es igual de malo. Y son las mujeres perfeccionistas. Y como consecuencia, esas mujeres trabajan más de lo necesario. ¿Sabes por qué? Ellas hacen a todos miserables en ese proceso de su perfección, porque es algo que probablemente está en su corazón y que es un ídolo para ellas. ¿Es bueno enseñar a tus hijos a ser autodisciplinados? Sí, pero es malo ser intolerante, áspera, ponerte ansiosa si las cosas salen mal. Es la típica si llega tu marido y abre la puerta, ¿puedo pasar? ¿Puedo pisar? Sí, ¿qué pasa si están comiendo y de repente se derrama algo en el piso? Ya ardió Troya en esa casa, ¿no? ¿Han visto alguna? No me contesten. Una esposa que se esmera demasiado por tener un hogar impecable al extremo, probablemente, les decía, puede tener un ídolo en su corazón. Ella también tiene que arrepentirse y que su vida le dé la gloria a Dios. Otra responsabilidad que tiene una esposa, dejando ya el orden, la limpieza en un hogar que es básico para que haya un ambiente de paz y no haya un ambiente de contención, que todo esté ordenado. Esa mujer, esa esposa, tiene responsabilidad de crear un ambiente piadoso en el hogar. Es nuestra responsabilidad, hermanas. Ay, pero ¿cómo yo solita? Y todos cómo llegan con sus caras y cómo son y cómo está mi esposo. Es tu responsabilidad empezar, es tu responsabilidad. Y ahorita vas a ver y me vas a decir si no. La esposa y la madre de familia dictan el tono en la casa la mayoría del tiempo. ¿Qué significa esto? Díganme si no, cuando mamá está feliz, todos están felices. Si la mamá está enojada, ¿cómo están todos? Enojados. No quieren ni hablar. Ay, no, mejor cállense todos porque amaneció de malas, ¿no? No hablen. Está en sus días, no le hablen. ¿Y qué tal cuando está triste? Y la mamá solo está llorando por todos los rincones y todos, ¿qué le pasa?
y entras y se siente, se ve qué está pasando. La mamá está enojada, y cuando la mamá está gozosa, cuando la mamá está cantando alabanzas, está alabando al Señor, de su boca siempre sale palabra que edifique a los demás. ¿Cómo es esa casa? ¿Cómo es ese hogar? ¡Ay, qué hermoso! ¿Han ido a alguna casa así? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso estar en este hogar! Hasta dicen, ¡ay, se siente la presencia de Dios aquí!, ¿no? Pues sí, la mamá dicta el tono en el hogar. Y Dios nos ha llamado entonces a que nuestro hogar sea un refugio en el que haya quietud, en el que haya paz, en el que haya gozo. Cuando una mamá está enojada, cuando una mujer es contenciosa, muy fácilmente le roba a los demás el gozo. Es así como la levadura en el pan, que lo pones y empieza hasta que todo el pan es leudado, así. Esas malas actitudes, una mujer rencillosa, una mujer amargada, una mujer triste, influye en los demás. Dios nos hace hoy una pregunta. Si alguien le pidiera a su familia que te describiera, ¿qué dirían de ti? Dirían que eres una mujer cristiana, piadosa, que ama la vida, que ama a su Señor, agradecida en todo, gozosa. ¿O tendrán que decir que eres una mujer amargada, triste y que se queja de todo? No contesten, hermanas, solo medítenlo en su corazón. Si tú piensas cuando recién te casaste, a las que ya tienen mucho tiempo casadas, ¿cómo era? ¿Cómo era la situación en tu vida? Probablemente era muy diferente, ¿no? Y todo era felicidad para ti, y de repente dices, pero hermana, es que los problemas, las enfermedades, más el pecado, más la falta de sabiduría en la vida, más las malas decisiones, más la falta de comunión con Dios, todo eso te puede ir entristeciendo poco a poco, y te puede ir endureciendo, y te puede ir amargando. Y probablemente has llegado al punto de vivir una vida gris, una vida de frustración, quejándote todo el tiempo, sintiéndote despreciada, sintiéndote usada, una vida de dolor, autocompadeciéndote, a lo mejor por el trato de tu esposo, por el pecado de tu esposo o de tus hijos, nunca el tuyo, ¿verdad? Ese sí. O por el pecado a lo mejor de tus hijos. Una vida de tristeza probablemente, a lo mejor te la pasas llorando por los rincones, autocompadeciéndote. Yo te pregunto entonces, ¿cómo podemos con una actitud así hacer que nuestro hogar sea un refugio donde haya quietud y donde haya paz y donde haya gozo? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Será que entonces lo que estábamos viendo al principio, Dios nos empiece a hablar? ¿Será que no estamos dando fruto, que no estamos adheridas a la vid y que estamos involucradas en hacer, pero de una manera incorrecta? Lo primero que te podría decir es que si tú a lo mejor tienes luchas emocionales, sintiendo lástima por ti, que no eres apreciada por tu familia, a lo mejor te sientes usada, lo que debes hacer es enfrentar esos pensamientos bíblicamente. Eso es lo que el Señor nos enseñó, ¿no? Desde el principio. Cuando fue llevado al desierto, ¿cómo enfrentó a Satanás? ¿Lo ató? No. ¿Tenía poder para atarlo? Sí, no, sí tenía poder, pero no lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Nos lo enseñó con la palabra de poder, con la verdad. Debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿no? Esa es la guerra espiritual que tenemos para poder obedecer. Entonces, por ejemplo, si nadie en tu casa, tu esposo o tus hijos, a lo mejor si ya son grandes, no te agradecen las horas y horas de limpieza que te tardas, no te agradecen que la ropa siempre está lista o que está la comida calientita, rica, a tiempo, y por eso te sientes usada o despreciada, en vez de que digas,
es un malagradecido o son unos malagradecidos. Enfrenta bíblicamente ese pensamiento. Y vete, por ejemplo, a Colosenses 3:23. ¿Qué dice? Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. No, ¿cómo, perdón? Para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, tú ya no te sientes usada y triste porque estás llevando delante de Dios bíblicamente ese sentimiento. Y dices, no, yo lo hago no para los hombres, aunque sí estoy sirviendo a mi familia, pero yo lo estoy haciendo de corazón como para ti, Señor, porque yo lo que quiero no es hacer por hacer. Lo que yo quiero es que mi vida te glorifique a ti, Señor. ¿Ok? También debemos de meditar constantemente en la palabra de Dios. Constantemente. En Filipenses 4, vamos a leer desde el 4:4 dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Meditar en la palabra de Dios constantemente, llénate de la palabra de Dios, medítala, desecha la televisión, desecha las telenovelas, desecha la literatura que no aprovecha. Involúcrate, métete con la palabra de Dios, medítala. Dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que la palabra que salga de tu boca siempre esté así sazonada con la palabra de Dios, siempre hablando para edificar. Mira, el Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, decía el salmista, consideraré tus caminos. Y en ese mismo Salmo, pero en el 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y el último versículo que les quiero dar al respecto de meditar la palabra es también uno que nos sabemos de memoria, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cuando de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué meditar en él? Para que guardes, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Y qué? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar tu camino no está hablando de que te vas a volver rica y que no sé qué, no es ese prosperar. Ya sabemos que prosperar es cumplir el propósito de Dios para tu vida. En ese momento vas a cumplir lo que Dios tiene establecido como ayuda idónea de tu marido, ¿sí? Bueno, meditar en la palabra. Meditar implica pensar, implica considerar lo que estás leyendo con atención, con detenimiento. ¿Para qué? Estudiarlo, comprenderlo, reflexionarlo y actuar, ponerlo en obra. Ahora, hermana, igual con todo respeto, una esposa que solamente cree que los domingos es suficiente para ella para alimentarse, que con que venga el domingo ya cumplió y ya es suficiente, ¿cómo vas a enfrentar bíblicamente tus pensamientos que te están llevando a la destrucción, que te hacen estar así como estás, frustrada, triste? ¿Cómo si no conoces la palabra de Dios? Esa es nuestra
responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, también tenemos la responsabilidad de vivir con mansedumbre, de tener un espíritu afable y apacible. Una esposa que tiene el espíritu manso y afable del Señor, esa esposa va a proveer un ambiente de tranquilidad, de calma, de confianza en el hogar. Yo les aseguro que todos los miembros de la familia van a querer estar en casa. Ellos van a querer estar contigo en vez de evadirte. Ay, ya llegó mi mamá, vámonos. Y cada hijo sale corriendo a su recámara, ¿no? Y se encierran. O crecen un poco y adiós, ya no los viste. Ya se te fueron de las manos. Una esposa y una madre que es mansa y que es amable es lo opuesto a una áspera, una esposa legalista. Esas esposas de verdad son terribles, son horribles. Mientras ellas establecen sus reglas rígidas, las cuales dependen, hay que decirlo, de su carácter, de sus hormonas, y es imposible razonar con ellas. Son hirientes hacia los demás en el hogar. Esas mujeres le dejan a la familia un mal sabor de boca. Esas mujeres les dejan un mal sabor de boca de lo que el cristianismo es. Si eres una mujer así, tienes que arrepentirte, hermano. Porque si tus hijos no se acercan a Dios y cada vez los ves más alejados, te voy a decir que el mundo no se queda quieto. Satanás está haciendo su trabajo. El mundo está devorando. Satanás viene a devorar, a matar y a destruir a tu familia, a tus hijos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tus hijos se llenan mucho tiempo de mundo, de perversión, de pecado. Y si tú no les provees de un refugio, porque estás perdiendo el tiempo en otras cosas, o tu corazón está puesto en otro lado, evadiendo lo que Dios te ha puesto como responsabilidad, que es cuidar tu casa, y dentro de ese cuidar es darles ese ambiente de paz, de quietud, que vean de un refugio a donde ellos puedan llegar, y en vez de eso prefieren mejor salirse al mundo. Los estás arrojando a Satanás, los estás arrojando a la destrucción. Tenemos que recapacitar de eso. Es grande la responsabilidad que tenemos como mujeres, como esposas, como madres. Mujeres que continuamente están contendiendo con el hijo, con el marido, que porque si hablas, que porque si no hablas, que porque si agarras, que porque si no agarras. Se sientan a comer en armonía y terminan aventándose los platos. ¿Sabes qué dice un hijo de una mamá así? Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 15:17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Y tu esposo sabes qué dice de una mujer así? Un esposo de una mujer así. Proverbios 19:13, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 27:15, ¿ya se las leí? No, ¿verdad? Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Cómo es una gotera? Tas, 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 tas. Es enfadosa, es molesta y al final destruye.
Dice que es como el aceite en la mano. ¿Quién lo puede contener? No lo puedes contener. Es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Una gotera. Así es. Así eso eres para tu esposo. Si eres así, que yo sé que aquí no, pero bueno, podría ser. Ahora, finalmente la esposa tiene la responsabilidad también de parte de Dios. Son como que las 3 responsabilidades básicas que Dios nos ha dado. Además de todo esto es amar a tu esposo, respetarlo y someterte a él. Amar a tu esposo. Esa es una responsabilidad básica. Es un mandato para todo cristiano. Y este amar a tu esposo, hermana, no es cuestión de sentimientos. No es que digas, no se lo merece, no lo puedo perdonar. Cuando me trate bien y cuando deje de ser áspero conmigo, entonces pues yo creo que ya lo voy a poder amar. No puedo tener otra cosa sino desprecio hacia él. Es que así me trata, ¿qué es lo que está sembrando en mi corazón? ¿Cómo de mí puedo amarlo? Es imposible, a lo mejor al suyo sí, pero pues quién sabe al mío, ¿no? Si tú estás viviendo así, te voy a decir que es un mandato de Dios. Es un mandato, dice en Juan 13:34, un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero el amor con que debes amar a tu esposo no es en tus fuerzas, no es el amor de tus sentimientos, es un amor ágape, es ese amor de Dios que Dios pone en ti, el amor sacrificial, el que da a otros sin esperar nada a cambio, es el amor que da aún recibiendo lo contrario, no se preocupa por recibir, sino por dar, es ese amor que nos viene igual como una manifestación de la vida del Espíritu en nuestra vida. Aún cuando te encuentres en las circunstancias más difíciles, en la situación más difícil, tú puedes mostrar el amor de Dios hacia tu esposo. Si nosotros vivimos en el Espíritu, Dios te va a dar la gracia, hermana, el poder para poder mostrar ese amor a tu esposo. Es algo sobrenatural, pero viene implícito la otra parte, que es la obediencia, porque tampoco no es magia, implica una obediencia, implica que mueras a ti misma, implica que no seas egoísta, porque el egoísmo, ¿sabes qué? Es una actitud que puede hacerte que no puedas amar a tu esposo de la manera que Dios quiere. No mirando cada uno por lo suyo propio, ¿no? Nos dice el Señor en Filipenses, sino cada cual también por lo de los otros, no buscando lo tuyo. Ese amor que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice que el amor no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, pero si yo le doy ese amor a mi esposo, él se puede aprovechar de mí, es que no lo conoce, hermana, ¿cómo es? Pero entonces la Biblia, ¿qué te dice? Que no devuelvas mal por mal y que no es de sentimientos, sino es obediencia, objetivamente. Debemos entonces nosotras quitarnos eso que tenemos, que nos ha dado el mundo, la sociedad, la televisión, de lo que el amor hacia tu esposo es. No es el romance ni los sentimientos. Sí es una parte donde Él te lo muestra, pero es un amor más profundo, es un amor irracional, porque es el amor de Dios que deposita en ti, es el amor sacrificial. Ese es el amor con que debes de amar a tu esposo. Ahora, hermana, otra parte que puede impedir que tú puedas mostrar ese amor a tu esposo es también la amargura. Puede ser
que tú ya tengas algún tipo de manifestación de amargura. A lo mejor tú dices, no, solamente yo me siento resentida con él, me siento herida, sí lo amo, pero yo siento como que no soy libre para amarlo bien, solamente tengo heridas. Puede ser que lo que tengas sea amargura, y ten cuidado. Algunas de esas manifestaciones que tú puedes tener es que esa mujer, cuando ya está amargada, todo el tiempo se está quejando de su marido constantemente con todo mundo, lo difama, no dice nada bueno de él, por el contrario, lo está todo el tiempo insultando o hablando a espaldas de él, incluso con sus hijos. Es una esposa que probablemente se muestra desagradecida y quejumbrosa constantemente. No agradece el esfuerzo de su marido, sino siempre está quejándose con ella misma. Y cuando puede, con los demás. No me ayuda en nada, no me considera, no me quiere, no agradece. Solo piensa en él, solo cree que él es el único que se cansa, no valora mi trabajo. Tiene una actitud constante de juicio contra su esposo, pero ella jamás mira su pecado. Y eso no es lo que nos dice el Señor. Nos dice que antes de que vayas con tu hermano, primero veas, saques la viga de tu ojo antes de que puedas, para que puedas ver bien la paja de tu hermano. Y tu hermano es tu esposo. Es una mujer también que constantemente es egocéntrica, pasa mucho tiempo pensando en sí misma, su enfoque está en ella misma. En lo que su esposo le hace, en lo que los demás le hacen, en su dolor, en ella nada más. Juicio hacia él y autocompasión para ella. Y también puede ser alguien que busque la venganza. A lo mejor si le contestó mal en la mañana, cuando llega, la ley del hielo, no le habla. Ella no busca perdonarlo, ni se siente interesada obviamente en perdonarlo, sino que está repitiendo constantemente la ofensa y la está meditando incluso en la noche y al otro día, y se duerme con eso y la está constantemente meditando y meditando y meditando, está alimentando su amargura. Y por el contrario, a lo mejor hasta con esa amargura empieza a contaminar a su casa, siendo que la Biblia dice que no paguemos a nadie mal por mal, que procuremos lo bueno delante de los hombres y que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres. También en Efesios 4:31 nos dice el Señor que se quite de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes bien, que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó a nosotros. Ahora, la otra parte que les dije es amar al esposo, respetar al esposo y sujetarse al esposo. Respetar al esposo está bíblicamente, Dios nos lo ha mostrado en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hoy en día, el respeto hacia el marido está casi olvidado. Por el mismo pecado, la misma sociedad ha llevado a la mujer a que no considere muchas actitudes que causan que seas irrespetuosa con tu esposo. Un respeto se trata de un amor reverencial. Es un respeto que no está reñido con un amor, con una confianza íntima, ¿sí? Sino es reverencial hacia tu esposo. Es un respeto que no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Que la mujer respete a su marido con reverencia, que se dé cuenta de él, que lo estime, que lo honre, que lo prefiera, que lo venere, que ceda, que lo alabe, que lo admire mucho. ¿Tú admiras a tu esposo, hermana? Que lo admire mucho. Pero ¿qué tal si sientes que la personalidad de tu esposo, a lo mejor su carácter, sus talentos, sus habilidades, que por esas condiciones no merece tu respeto?
¿Estarías libre de respetarlo? Si él fuera un áspero, si él fuera un, digamos, mediocre, como dice el mundo, ¿tú lo tienes que respetar de todas formas? Sí. Sí. ¿Sabes qué? Una esposa es irrespetuosa cuando se burla de su esposo, cuando lo ridiculiza. Puede ser a solas o en público, cuando es sarcástica, brusca, irritante. La falta de respeto no solo es con palabras, también puede ser con actitudes, con miradas. Y acuérdate que el amor de Dios con el que debes amar a tu esposo, ese amor ágape, no hace nada indebido. Y sabes que tú lo debes de respetar porque Él es tu autoridad. Por el puesto que Dios le dio a Él, simplemente tú lo debes de respetar, porque Él está por encima de ti. Porque Dios primero creó al hombre y después a la mujer. Porque Cristo es la cabeza del hombre y tú estás por debajo. Él es tu cabeza, tú lo debes de respetar. Dios le dio ese puesto. Tienes que respetar la autoridad que Dios le dio al puesto del hombre. No sus características, no si estás contenta, si te trató bien, si crees tú que se lo merece. Así no debe de ser. Este respeto, hermana, igual que todo lo que te he hablado, no viene de una actitud externa, sino viene del corazón, de una obediencia a Dios. Dios quiere que estemos agradecidas por nuestros esposos, por su trabajo, por su aspecto, por sus virtudes, por sus carencias. Quiere que le demos gracias en todo por el marido que tenemos, en vez de estarnos quejando. No menospreciando a tu esposo, no sintiéndote más, la más inteligente, la más sabia, la más administrada. Ay, a ver, yo lo hago porque tú de plano no sirves para nada. O no le dices a lo mejor no sirves para nada, pero lo piensas. La más irrespetuosa, la más jactanciosa también, la más soberbia, ¿verdad que sí? ¿No? El apóstol Pablo nos dijo que nosotros no nos conformemos a este siglo, ¿no? Dice que nos renovemos, que renovemos nuestro entendimiento. Dice también que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Mucho cuidado, hermanas, con eso. Mucho cuidado con saber que estamos siendo irrespetuosas. Ahora, si tu marido no es creyente, también lo debes de respetar, porque es la autoridad que Dios te ha dado, ¿sí? Tú lo debes de evangelizar. ¿Y cómo lo debes de evangelizar? Con tu testimonio, no agarrártelo a bibliazos, no estarlo diciéndole que está condenado todo el tiempo. Y él ve y dice, bueno, pero tú eres cristiana y mira qué testimonio. Tú le estás predicando, con tu vida, con tus actitudes. Él está leyendo la Biblia en ti. Tú le estás mostrando a Dios, a Cristo. ¿A qué Cristo le estás mostrando? El que te tiene todo el tiempo iracunda, irritable, llorando por todos los lugares. ¿Qué Cristo? O el Cristo de la esperanza. Ve en ti que a pesar de las circunstancias tú estás firme, tú estás esperanzada en que Él va a venir, tú estás dichosa, estás gozosa todo el tiempo. ¿Qué esposa es la que tú le estás mostrando a Él, al impío, al que no quiere saber nada de Cristo? ¿Por qué no quieres saber nada de Cristo? ¿No te lo has preguntado, hermana? Porque tus hijos no quieren ya saber nada. No hay nada que nos justifique delante de Dios para ser irrespetuosas, nada. Ninguna situación, ni el cansancio, ni el estrés, ni los problemas económicos, ni la enfermedad, nada. Él es nuestra cabeza, puesta por Dios. Y finalmente, hermana, la sujeción, la sumisión. La sumisión es otra responsabilidad de nosotras. Es la sumisión a esa autoridad que Dios nos ha dado para nuestra protección. Para nuestra protección. ¿Y sabes qué? Debe haber gozo en esa sumisión, en esa sujeción. Uno, porque estás glorificando a Dios cuando tú te sujetas. Porque una esposa que está llena del Espíritu Santo se sujeta, porque entiende que no es porque valgas menos, no es de inferioridad, simplemente es
de una autoridad que el Señor te ha puesto, por un orden, por una protección para tu vida, porque así conviene en el Señor. Sabes que muchas veces la esposa no ve claramente la importancia de ser sumisa porque está más concentrada en todo lo malo que su esposo hace. No se da cuenta en lo que ella tiene que hacer por estar preocupada por lo que su esposo no hace. Cuando un esposo a lo mejor ha herido a su esposa y ella dice, no me puedo sujetar a él porque él me ha herido, porque su comportamiento es pecaminoso hacia mí, ella está mal. Ella está cayendo en un pecado a lo mejor peor que el de su esposo, porque a lo mejor hasta su esposo puede ser que si pecó ya hasta se arrepintió delante de Dios, pero la esposa con su comportamiento está pecando más y más y está contaminando más. La esposa entonces debe tener como prioridad agradar a Dios y por lo tanto obedecer, sujetarse a su marido, no importando el comportamiento de su esposo. Sabemos que hay un límite que es la palabra de Dios. Tu esposo no te puede llevar a pecar. Si tu esposo te lleva a cometer algún pecado, tú estás libre de no sujetarte a él, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él está por encima y tú no vas a pecar. Pero si no te pide pecado, tienes que sujetarte, tienes que obedecer, tienes que no ser egoísta, hermana. El pecado ha hecho que la sociedad tenga una visión completamente distorsionada de lo que la sumisión significa. Hay desconfianza, hay hostilidad hacia lo que significa la sumisión. Y parece como si fuera una carga para la esposa. Y eso desafortunadamente se ha permeado aquí en la iglesia de Cristo. Sin embargo, la sumisión bíblica de la mujer hacia el marido, más que un deber, debe ser un gozo para ti. Es un gozo para ti, pero eso lo vas a experimentar solamente en la medida en la que tú estés viviendo en el Espíritu, en la medida en la que tú vivas adherida a la vid, en la que tomes de Él esa savia que te haga entonces dar fruto. Y ese es un fruto en la vida de una hija de Dios también, y ese fruto se ve. Cierra tus ojos, hermana. Cierra tus ojos, por favor. La esposa que se preocupa más en hacer que en ser, que su enfoque está en llenarse de afanes, de obras, de maneras de cuidar su casa, de cuidar a su familia a su manera, no a la manera de Dios, de obras que no provienen de un corazón recto, de un temor reverente a Dios. Una mujer así solo provee para la carne, y de la carne va a tener su recompensa. Una vida gris, frustrada, cansada, jamás satisfecha, jamás completa. Y así va a vivir su familia también en consecuencia. Pero una esposa cuyo enfoque sea darle la gloria a Dios en todo, absolutamente en todo lo que haga, en lo que diga, en lo que piense, en lo que escuche, que el anhelo de su corazón sea el ser hallada fiel, llena del Espíritu Santo. Esa va a ser una esposa confiable, una esposa que dé fruto, que cuando su esposo necesita que le escuchen, cuando esté cansado y desanimado, él sabrá que ella será su refugio para él. Cuando él le comparta sus miedos, sus sueños, sus gozos, sus problemas, estará confiado en que no va a ridiculizarlo, ni que lo va a rechazar. Él sabrá que puede contar con ella, que será amorosamente honesta con él. Su esposo sabe que puede depender de su apoyo en oración mientras enfrenta cualquier tipo de desafío o de responsabilidad en su vida. Él sabrá que su hogar está bien cuidado, que sus hijos crecen en amor y amonestación del Señor. Él sabrá que su hogar es un refugio donde reina la paz y el gozo, donde la presencia de Dios lo llena todo en todo. Esa mujer será para su marido
una corona. Y si el marido fuera incrédulo, él no tendrá excusa delante de Dios, porque habrá recibido todos los días el evangelio de salvación, el testimonio de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y si él sigue siendo insensible a la voz de Dios, si no fuere insensible a la voz de Dios, si tu marido incrédulo no fuera insensible a la voz de Dios, entonces habrás ganado para Cristo a tu esposo, a tus hijos quizás. Es una gran responsabilidad dar un buen testimonio a nuestra familia de lo que la vida cristiana es. No vivir una religión. No creer que la vida cristiana es congregarse el domingo y estar el resto de la semana viviendo como a ti te plazca. Esa no es la vida cristiana. Nuestra conducta debe ser resultado de un corazón transformado, de un corazón injertado en la vid. Así es como debemos vivir para poder dar fruto. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Dios, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, more abundantemente en nosotros. Tu palabra more abundantemente en nuestro corazón. La entendamos, la meditemos, la pongamos por obra, Señor. Que seamos testimonio del Dios vivo y verdadero viviendo en nuestra vida. Que nuestro esposo pueda vivir confiado realmente, Señor, de saber que somos mujeres que viven con temor, con un temor hacia ti. Que somos mujeres sabias, cuidadoras de su casa. Que no nos dejamos contaminar por el mundo, por los deleites del mundo, por lo que el mundo ofrece, sino que sabemos que tu palabra es verdad y que rige nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Necesitamos mucho de ti, Señor. Es grande la responsabilidad que como esposas nos has dado, como madres. Pero sabemos que no estamos solas. Que tu gracia es suficiente, Señor, si nosotras vivimos en ti. Sabemos que podemos hacerlo, que sí se puede vivir esa vida cristiana, que sí se puede ser una esposa excelente, que sí se puede ser una mujer virtuosa. El mundo dice lo contrario, pero sabemos que en ti sí lo podemos hacer, Señor. Que tú eres el que nos capacita y el que nos da la fuerza para poder hacerlo, para vivir la vida en ti, no por nosotras, porque en nosotras no hay nada bueno. Eres tú en nosotras, Señor. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres el que guía nuestros pasos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, que tu palabra, Señor, que vamos a seguir escuchando, realmente produzca fruto en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria por siempre, Señor.